Cualitlanesi. Con el permiso de sus rostros y corazones me presento. Soy Luis Fernando Herrera Ramírez, chamán urbano, venerable sacerdote maya Halach Winik Baalam Kim. Con todo respeto, voy a presentar una exposición acerca de la economía de la época virreinal y de la colonia. Hablar de la época colonial de nuestro país es hablar de una época difícil, oscura para nuestra población originaria. Y esto es debido a que durante estos años, de una manera gradual, se fue perdiendo la identidad de nuestra población y al mismo tiempo se dio inicio a la creación de nuevas razas. Llámense criollos, mestizos, lo que fuera, lo que resultara. Ello, pues, debido a la mezcla de las diferentes razas que llegaron a estas tierras. Y hablo no solamente de la española, sino también de africanos, ingleses, italianos, franceses y más. Con independencia de lo que acabo de comentar, la discriminación por parte de los conquistadores hacia los nativos de Mesoamérica trajo a la vez una riqueza para los conquistadores. Vaya, ya de hecho existía mucha riqueza aquí en México, riqueza y comercio, y esta riqueza siguió fluyendo, pero ahora para el beneficio del reino español, ya que una vez consumada la conquista se conformó en Mesoamérica el virreinato, no solo en México, sino también en otras partes del centro y de Sudamérica. Uno de los cambios significativos que sí existió fue que la riqueza se concibió de una manera muy distinta. Es decir, mientras en Mesoamérica se daba valor económico a otras cosas como era la plomería, el arte, las obras arquitectónicas, la escultura, entre otras cosas, y además se utilizaba como moneda de cambio la semilla de cacao, y siendo esta semilla utilizada todavía después de la conquista por los propios españoles. Cuando esta conquista aconteció, el concepto de riqueza cambió, dando lugar, o dando más bien valor, a otro tipo de bienes como fueron los metales preciosos. Que no es que nuestros pueblos originarios, que nuestros antepasados no le hubieran tenido en buena estima, sino más bien que estos metales eran utilizados con otro concepto y no como una base monetaria o como una base de intercambio principal. Es entonces que este nuevo concepto de riqueza, fundado en los metales preciosos, se iniciaron también nuevas actividades económicas en lo que ya para entonces era el virreinato de la Nueva España. Y estas actividades fueron, por ejemplo, la minería. Pero no solo eso, también como consecuencia de la conquista hubo una colonización nueva y trajeron los españoles, por ejemplo, la ganadería o nuevas técnicas de cultivo. Y esto hizo un cambio también muy radical, porque el concepto de cultivo aquí en Mesoamérica, por lo menos en el centro, era a base de las chinampas. Y al llegar los españoles, la siembra se empezó a hacer en tierra firme, y ello trajo como consecuencia que nuestro majestuoso lago de Texcoco empezara a desecarse poco a poco. La explotación de los bosques en los que se extraían maderas preciosas, la explotación de las hierbas medicinales, trajo nuevo conocimiento al resto del mundo. Todo esto era parte de la riqueza que ya existía en Mesoamérica. Y como digo, todo esto contribuyó a que la Nueva España se convirtiera en el eje económico del mundo, y sí, por lo tanto, en el incremento de su poderío militar. Pues contaban con la economía suficiente como para sufragar cualquier guerra o cualquier batalla que contribuyera a mantener su hegemonía o su expansión. Durante la época colonial, así como durante el virreinato, la riqueza de las
familias que llegaron como comendadores o simplemente como residentes se vio extremadamente incrementada, debido por una parte a la esclavitud en la que propiamente vivieron nuestros antepasados. Estos antepasados que eran explotados para trabajar como mineros, obreros, jornaleros, en la servidumbre, y los beneficiarios de estas actividades pues fueron los mismos españoles que llegaron a estas tierras, por un lado enviados por el rey de España, y por otro lado el virrey otorgaba también a los españoles llegados a México, sea cual fuera el origen de estos, como ya lo mencioné, que fueran comendadores o simples residentes, pero muy bien recomendados, se les otorgaron tierras cuantiosas en extensión y ricas en suelos, maderas y demás riquezas. Pero además de eso, pues la mano de obra era muy barata. Vamos a recordar lo que acabo de comentar, en el sentido de que la mano de obra fue barata porque había propiamente esclavitud, y quienes tuvieron que lidiar, además, nuestros antepasados, con quienes tuvieron que lidiar, pues fue con los sacerdotes españoles, sacerdotes católicos, por motivo de la evangelización, porque se les fue obligado a convertirse a la religión católica, y es una religión pues, que es tan fuerte, es tan inmensa, espíritus con los que se negoció o negociaron con los espíritus ya existentes aquí, y se hizo una alianza tan fuerte que esa religión nos sigue rigiendo en la actualidad. Esta religión no le fue tan ajena a nuestros antepasados. Llámese que muchas de las características que tenían los santos que venían con los españoles, las vírgenes, hasta el propio Dios, comulgaban perfectamente con los espíritus que aquí dominaban antes de la caída de Tenochtitlan. Como ejemplo de la riqueza que se manejaba en el virreinato, voy a poner como ejemplo lo que se conoció en su tiempo como monjas coronadas. Desde el siglo XVII, las religiosas, propiamente las monjas, vestían los hábitos en solemnes ceremonias de coronación, durante las cuales tomaban los votos perpetuos de obediencia, pobreza, castidad y clausura. Estas celebraciones se llevaban a cabo por medio del pago de una considerable cantidad de dinero que se le llamaba dote, y que podía variar dependiendo de la condición económica de la familia. En muchas ocasiones, las familias o los bienhechores gastaban grandes cantidades, grandes fortunas en regalos, viandas, danzantes, entre otros materiales. En este día de su toma de velo o matrimonio místico, las casi adolescentes, porque entraban muy jóvenes, se les destinaba a una mujer de la familia que era muy joven a entrar a estas congregaciones, pues eran retratadas a través de pinturas, de retratos, para el recuerdo de las familias. Y estas familias conservaban esos retratos en un lienzo de esa hija que ingresaba a los conventos, y que era muy probable que jamás volvieran a verla porque se enclaustraban. En esta ceremonia, revestida de gran solemnidad, se le cambiaba el nombre que la joven traía del mundo. Se le cambiaba por uno nuevo, y a este nuevo nombre se le anteponía la palabra Sor, que significa hermana. La indumentaria, en muchas ocasiones acompañada de objetos de plata, perlas también, estaban cargadas de diversos simbolismos representados, por ejemplo, en la corona, que era una corona de flores. Esta expresaba la victoria, por ejemplo, al ser puesta sobre la cabeza, y convertía a la mujer en esposa de Cristo. Llevaban una palma
que estaba relacionada con las que habían, como las que habían sido elegidas para ser esposas de Dios, que era símbolo de castidad. Un niño Dios, que también se les ponía en sus manos y representaba al divino esposo. Un velo negro, que cuando pagaban la dote en la familia se les entregaba este velo, y era ya un símbolo de que podían o tenían la posibilidad de ocupar puestos altos como abadesa o vicaria, dentro del convento. Algunas congregaciones llevaban un escudo. Este escudo era solo utilizado por monjas concepcionistas y monjas jerónimas. De estas monjas jerónimas, por ejemplo, a ellas perteneció Sor Juana Inés de la Cruz, y usaban estos escudos en el pecho, en el cual se leía el nombre, la edad de profesión refiriéndome a cuando ellas tomaban ya los hábitos. Llevaban también el nombre de la familia, su ciudad de nacimiento y algunos otros datos. Al llevar una vela también representaba el símbolo de la fe, por ejemplo. Y de igual manera, entre las recoletas, por ejemplo, en esa orden, se incluía un Cristo en la cruz, con lo cual se manifestaba que su existencia estaba alejada de las delicias y los placeres de la vida terrenal, porque, por ejemplo, ya no podían darse el lujo de los placeres. No podían, por ejemplo, ya ni siquiera tomar el chocolate o el cacao. No se lo permitían ya. Y si en alguno de estos retratos la monja llevaba un anillo, por ejemplo, era un símbolo también inequívoco de su matrimonio con Jesús. Las flores, como ya lo mencioné, que eran en el tocado, en la corona, tenían también un significado muy específico. La rosa, por ejemplo, era un símbolo de la gracia. La rosa roja era el martirio. La blanca significaba la pureza. El jazmín significaba sencillez. El nardo, la oración, y el dolor de sobrellevar las virtudes. El clavel, por ejemplo, representaba obediencia y penitencia, y el lirio era símbolo de pureza y castidad. Bueno, como podemos ver, en la época de la cual estoy hablando, de la época virreinal, para ostentar el estatus de monja, era muy importante, era menester contar con una capacidad económica bastante holgada, por lo que esta actividad estaba casi reservada a las familias españolas, pero que al mismo tiempo estas monjas, sin darse cuenta, vinieron a sustituir a la ofrenda de nuestros antepasados. La ofrenda que se daba a los espíritus regentes de nuestra antigua cultura, siendo, por ejemplo, como le dijo, la ofrenda y el sacrificio, ¿no? Pero además ellas lo otorgaban para salvar a la comunidad o al mundo de los pecados. Luego entonces tenían un significado igual, casi igual, que la ofrenda y el sacrificio que daban nuestros antepasados, que lo daban en favor de la comunidad. Hay que recordar que esto justamente fue lo que caracterizó a nuestra cultura. Ya se mencionó también, por ejemplo, que la economía de la Nueva España y por ende del Reino de España se basó en la enorme cantidad de recursos extraídos de lo que fuera Mesoamérica, y que contribuyó a la economía del resto del mundo conocido. Y el mundo conocido dependía en gran medida de la Nueva España. Ya dije también que a la llegada de los españoles a México se realizó un cambio muy drástico en la vida económica del mundo, porque tras un periodo de guerras y epidemias aquí, se activaron nuevos elementos que alteraron la estructura económica, y esto fue consecuencia de que se adaptaron, ya lo mencionamos,
nuevos cultivos, se iniciaron actividades de ganadería, se introdujeron nuevas tecnologías procedentes de Europa. La nueva economía tomó su fundamento en la minería y las subsecuentes explotaciones de minerales a Europa. Estos minerales se exportaban, hacia aquel continente. Y esta ha sido definida como una combinación de una economía mercantilista que originó a partir de la inserción de las zonas de redes y relaciones globales con una economía de consumo y de trueque. Y sí, lo anterior fue así debido a que la riqueza del Nuevo Mundo era tan vasta y era tan variada que España no dependía de nadie para abastecerse de nada, debido a que era autosuficiente con lo extraído y llevado a Europa. No así los demás países que, a pesar de haber llegado a otras partes de América, como fue el caso de los ingleses que llegaron que Nueva España vino a ser el eje económico del mundo. Hice una visita para reforzar esto al Museo de Economía que está aquí en la Ciudad de México. Ahí pude observar, por ejemplo, la evolución no solo de la moneda, como ya lo mencioné, en Mesoamérica, que se regía por el cacao, sino al mismo tiempo de la evolución de las necesidades que tanto la nueva cultura llegada de Europa, así como las resultantes de las mezclas de esta cultura con la cultura existente aquí, fueron también evolucionando. O más bien que esta economía fue el resultado de la maldición de los espíritus de Mesoamérica. Esta maldición que dieron a la explotación irracional y sin compensación que hicieron ya tanto los españoles como otros europeos que llegaron, como los mestizos que ya existíamos o existimos ahora en estas tierras. Y sí, exacto. Si hacemos un recorrido por cómo fue evolucionando la moneda, nos damos cuenta, por ejemplo, empezando por el cacao, con el que se adquirían bienes y servicios de uso común y cotidiano, pero que efectivamente cubrían una necesidad básica de los pobladores y en cierta medida de los españoles conquistadores durante un cierto tiempo. Vemos que al acuñarse las primeras monedas, que regularmente eran de oro, la necesidad de la población también fue cambiando por bienes más superfluos: tabaco, el alcohol, por decir algunos, ¿no? Y esto llegamos hasta la actualidad. O sea, en esta evolución podemos ir llegando hasta la actualidad, en que la moneda ya no tiene más que un valor nominal, porque no es como el espíritu que el cacao tenía de ser sembrado, de ser cuidado, de ser cosechado y tener ese valor espiritual. En la actualidad la moneda solo tiene un valor, como digo, nominal, pero no un valor que respalde a esta moneda. Pues más allá, como podemos ver, estas monedas han sido sustituidas propiamente por papel, en la actualidad por tarjetas de plástico. Luego, entonces, ¿qué pasó con todo el metal? Porque el cacao ahí sigue existiendo, se sigue cultivando, pero ¿y los metales que de aquí se extrajeron? ¿A dónde se fueron? ¿Quién se los llevó? Ni modo que se hayan ido al espacio. ¿Quién los tiene? Y esto provoca maldiciones. Como ya dije, y lo dije en un trabajo anterior, el espíritu permanece, y el cacao es muestra de eso. El cacao sigue existiendo. Y efectivamente, en la actualidad los bienes que adquirimos con las monedas de uso corriente, las que utilizamos ahora, nos lleva al consumo de bienes
cada vez más o más inútiles o cada vez menos útiles, pero que a la vez nos dejan o nos alejan más y más de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de nuestra propia familia, porque ahora ya nos limitamos incluso con el adelanto de la tecnología a enviarnos simplemente un mensaje y ya ni siquiera podemos tomar un teléfono para, a pesar de que lo tenemos en la mano todo el tiempo, para hablarle a ese familiar, a decir, ¿cómo estás? Ni siquiera hacemos eso. Un simple mensaje tan impersonal y tan frío, que es a lo que nos ha llevado todo este consumismo, que nos tiene enfermos a nuestros sistemas, y cada vez más nos desconecta de nuestros antiguos, nos desconecta más de nuestras raíces, de nuestra genealogía, nos desconecta más de nuestros espíritus. Y esto nos deja ver que estamos cada vez más lejos de nosotros mismos, porque a estos espíritus para los cuales fuimos creados para servirles, ya ni siquiera estamos al pendiente de sus necesidades, ya ni siquiera estamos al pendiente de estar a su servicio. Vale la pena preguntarnos entonces, respecto de estos consumos actuales, de este nivel de consumismo en el que estamos sumergidos, ¿cuánto es suficiente?